¿Alguna vez has vivido algo así? Piensas intensamente en una persona que no ves desde hace años y minutos después esa persona te llama. En el lenguaje de Carl Jung, este tipo de encuentro no sería simplemente casualidad, sería sincronicidad, un término que él utilizó para hablar de coincidencias cargadas de sentido. Sentido, aquí, es dirección y significado que unen un estado interior con un acontecimiento exterior, sin relación de causa y efecto. La causa es el porqué mecánico. El sentido es el para qué que sentimos cuando algo parece llamarnos. En la tradición cristiana, algo parecido aparece como discernimiento de los signos. Aprender a leer lo que ocurre afuera a la luz de lo que sucede dentro. Jesús llama a esto discernir los signos de los tiempos. No es magia barata, es atención amorosa. Un ejemplo cotidiano: pierdes el empleo. Ese mismo día, 3 conversaciones distintas tocan el mismo tema: enseñar lo que sabes. No hay una causa común, pero sí un patrón que dialoga con tu inquietud. En oración pides claridad. Abres la Biblia en un pasaje sobre la valentía y por la tarde, una persona desconocida te dice exactamente valentía. No lo compruebas en un laboratorio, pero sientes una coherencia. ¿El riesgo? Confundir la lectura simbólica con superstición, ver señales en todo, inflar el ego o delegar decisiones a mensajes ocultos. Entonces, la pregunta que guiará el episodio es: ¿cuándo la coincidencia es solo ruido y cuándo es lenguaje? Quédate conmigo hasta el final. Vas a recibir una brújula de 3 agujas: símbolo, fruto y tiempo, para reconocer coincidencias que iluminan sin caer en el autoengaño. Si ya viviste algo así, comenta después. ¿Qué coincidencia cambió tu rumbo? Ahora que sentimos el fenómeno en la piel, vamos a nombrarlo con precisión. ¿Qué quiso decir exactamente Jung con sincronicidad? Imagina que tu mente es un espejo de profundidad infinita. Ahora imagina que el mundo, por más caótico que parezca, también es un espejo. Cuando ambos se alinean, algo ocurre, un reflejo inesperado, una coincidencia que parece decir: te veo. Eso es lo que Carl Gustav Jung llamó sincronicidad. No es coincidencia común, no es magia, no es estadística. Es un tipo de acontecimiento simbólico, donde un evento externo coincide con un estado interno sin relación de causa y efecto, pero con una conexión llena de sentido. En sus palabras, la sincronicidad es el principio de conexiones acausales, en las cuales un contenido psíquico se manifiesta simultáneamente a un evento externo, cargado de significado simbólico. Para entenderlo, necesitamos diferenciar causa de sentido. La causa es lo que derriba la ficha de dominó. El sentido es lo que revela el dibujo cuando todas las fichas ya han caído. Una cosa empuja, la otra orienta. Estás inmerso en una crisis existencial. De repente, un libro cae de la estantería, literalmente, y se abre en una página que habla sobre renacer después del caos. No estabas buscando eso. ¿Pero acaso eso te estaba buscando a ti? En la tradición cristiana, hay registros de eventos que no prueban a Dios, pero señalan a Dios, como la visión de Pablo en el camino de Damasco o la voz apacible y suave que Elías escucha en el silencio. Lo que importa no es el volumen de la señal, sino cuánto resuena dentro. Jung se incomodaba con una ciencia que solo aceptaba lo que podía reproducirse. Él quería comprender lo que podía reconocerse. Por eso, junto al físico Wolfgang Pauli, investigó cómo fenómenos aparentemente aleatorios se organizan en patrones simbólicos. La sincronicidad, entonces, no sirve para predecir el mundo, sino para participar en él de manera más consciente. Y aquí va una provocación. Si dejaras de intentar controlarlo todo, ¿empezarías a percibir lo que se te está mostrando? Ahora que comprendes qué es la sincronicidad, prepárate para entrar en una historia real. El momento exacto en que Jung vio la teoría cobrar vida en el consultorio. El escarabajo dorado. Carl Jung era un científico,
pero también era un hombre del alma. Y uno de los momentos más simbólicos de su carrera ocurrió dentro de su consultorio, durante una sesión que jamás olvidaría. Una de sus pacientes, una mujer extremadamente racional, estaba bloqueada emocionalmente. Ninguna interpretación, ningún símbolo parecía atravesar su rigidez mental, hasta que comenzó a describir un sueño de la noche anterior. Había soñado con un escarabajo dorado. Jung apenas tuvo tiempo de reaccionar. Mientras ella hablaba, algo golpeó la ventana del consultorio. Se levantó y atrapó un escarabajo dorado de la especie Cetonia aurata, rarísimo en esa región y aún más raro en esa estación del año. Jung entregó el insecto a la paciente y dijo tranquilamente: «Este es tu escarabajo». En ese momento, algo se rompió dentro de ella. El acontecimiento era tan improbable, tan específico, que atravesó su coraza lógica. Ella lloró, y el tratamiento empezó a dar frutos. No porque el insecto fuera mágico, sino porque simbolizaba exactamente lo que su inconsciente quería mostrar: transformación, renacimiento, un llamado a salir de la rigidez y aceptar el flujo de la vida. Jung relata este episodio en Synchronicity, an Acausal Connecting Principle, y lo utiliza como prueba viva de que ciertos eventos parecen responder a estados internos profundos, aún sin ninguna causa aparente. Para él, el escarabajo no era una prueba científica, pero sí un símbolo lleno de sentido. En la psicología profunda, esto es esencial. Lo que cura no es el hecho, sino el significado que ese hecho despierta. Del lado de la ciencia, Jung se unió al físico Wolfgang Pauli, uno de los padres de la mecánica cuántica. Pauli veía patrones simbólicos en sus sueños y presentía que el mundo no estaba hecho solo de partículas, sino de patrones que se revelan cuando estamos abiertos a lo inesperado. Juntos escribieron The Interpretation of Nature and the Psyche, fusionando psicología y física en una visión que atraviesa las fronteras de lo visible. Y aquí está la cuestión que resuena hasta hoy. Cuando la vida nos entrega un escarabajo dorado, ¿estamos dispuestos a recibirlo como símbolo? Si el escarabajo tocó algo en ti, quizás sea hora de sumergirnos aún más profundo en los arquetipos que tejen esas coincidencias y en las fuerzas simbólicas que habitan dentro de la psique. Imagina que estás en un bosque. De repente ves una serpiente. No es solo miedo, es un miedo ancestral. Algo dentro de ti reconoce ese símbolo, aunque nunca hayas estudiado lo que significa. Eso es un arquetipo, un patrón universal de imagen, emoción y experiencia que habita en el inconsciente colectivo. Para Carl Jung, los arquetipos son estructuras psíquicas atemporales, comunes a todos los seres humanos. Aparecen en los mitos, en los sueños, en las religiones y muchas veces en las sincronicidades. No porque las cosas sucedan por azar, sino porque nuestra alma busca expresar contenidos profundos a través de espejos en el mundo exterior. El héroe, el anciano sabio, la madre, la sombra, la muerte, la resurrección. Esas formas no son ideas inventadas, sino vivencias estructurales del alma humana. Cuando estamos atravesando una gran transformación interna, por ejemplo, puede que el mundo nos presente, en sincronicidades, imágenes que cargan precisamente ese arquetipo en acción. Un ejemplo práctico. Una mujer, enfrentando el duelo, sueña con ríos oscuros y puertas cerradas. Al día siguiente, encuentra una carta antigua de su abuela con una frase: «Después de la travesía, viene la luz». ¿Casualidad? ¿O la manifestación del arquetipo de la travesía del inframundo apareciendo para ayudar en el proceso de sanación? Para Jung, estas experiencias son muchas veces numinosas, término que toma prestado del teólogo Rudolf Otto, quien lo definía como aquello que es al mismo tiempo fascinante y terrible. Es el tipo de experiencia que no puedes explicar, pero tampoco puedes ignorar. Algo más grande que tú se reveló, no para dominarte, sino para invitarte a la transformación. Lo luminoso lleva 3 marcas: asombro, una sensación de presencia más allá del yo; sentido, una coherencia profunda;
difícil de traducir en palabras. Dirección ética no te embriaga, te orienta. Y aquí entra un riesgo importante: confundir lo sagrado con la excitación emocional, o usar los arquetipos para justificar caprichos. Un verdadero símbolo no es cómodo, desestabiliza, rompe certezas y te invita a la renovación. Como dijo Jung, no son los acontecimientos los que nos transforman, es el sentido que les damos. ¿Y tú? ¿Has vivido algo así? ¿Has sentido que el mundo te hablaba en un lenguaje simbólico, profundo, silencioso, pero absolutamente claro? En la psicología lo llamamos arquetipo. En la teología cristiana lo llamamos discernimiento espiritual. Pero ¿será que estamos hablando de lo mismo? Veamos cómo los místicos lidiaron con las señales de lo invisible. En la tradición cristiana, lo que Jung llamaría sincronicidad, los místicos lo llaman señal. Pero atención, no toda señal viene de Dios. Por eso existe un arte milenario, más profundo que cualquier superstición, llamado discernimiento espiritual. San Ignacio de Loyola, en el siglo XVI, definió el discernimiento como la capacidad de reconocer los movimientos del alma e identificar si provienen de Dios, de uno mismo o de otra fuente. No es un método mágico, es una escucha fina, un oír que no separa mente y corazón. Imagina lo siguiente: estás pasando por un momento confuso, una decisión importante. De repente, una conversación, un versículo, un acontecimiento cotidiano parece brillar de un modo distinto, como si dijera, fíjate en esto. Pero es como saber si es solo tu deseo, o si es un verdadero llamado. Los maestros de la tradición espiritual nos enseñaron 3 señales para discernir una señal verdadera. Coherencia con el Evangelio. Te acerca al amor, a la compasión, a la humildad. Consuelo duradero. No es solo entusiasmo inmediato, deja paz, incluso si desafía. Frutos en el tiempo. Las señales de Dios no son prisa, maduran como semillas en el silencio. Teresa de Ávila decía que muchas visiones y señales espirituales eran como sonidos que pasan con el viento, hermosos, pero peligrosos cuando se buscan por sí mismos. Juan de la Cruz fue aún más directo. El camino más seguro es el de la fe desnuda, sin apoyarse en experiencias extraordinarias. Pero entonces, ¿cómo sabían los santos cuándo seguir una señal? Probaban los espíritus. Como nos recuerda la primera carta de Juan, no creáis a todo espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios. Y aquí entra el punto clave. El discernimiento cristiano no busca señales por curiosidad, sino que reconoce las señales cuando confirman lo que Dios ya comenzó a mover dentro del alma. Un ejemplo vivido. Una mujer en oración siente el deseo de reconciliarse con su hermano tras años de silencio. Duda. Al día siguiente, en un semáforo, un coche se detiene al lado con una canción antigua de los dos. Ella llora. El domingo, el Evangelio dice: deja tu ofrenda y reconcíliate con tu hermano. 3 confirmaciones, 3 capas de sentido. No es adivinación, es respuesta, pero no siempre es tan claro, y el riesgo de confundir señal con ilusión es real. En el próximo capítulo hablaremos sobre los peligros de las interpretaciones superficiales y cómo no convertir la sincronicidad en superstición. No toda coincidencia es sincronicidad. No todo escalofrío es intuición. No todo silencio es Dios. Jung advertía: el inconsciente es poderoso, pero no es infalible. Y si no estamos atentos, podemos confundir una proyección emocional con un mensaje divino. Podemos transformar el mundo externo en espejo de nuestro deseo y terminar interpretándolo todo desde la carencia. A esto se le llama apofenia, la tendencia de la mente humana a ver patrones y significados donde no los hay. Es lo que ocurre cuando una secuencia de números parece mágica, o cuando cualquier frase de un libro parece estar hablándome directamente, aunque sin profundidad.
En psicología, esto puede señalar ansiedad, obsesión o incluso delirio místico. En espiritualidad, puede llevar a la superstición o peor, a la manipulación. ¿Cuántos no toman decisiones serias, como abandonar una relación, un trabajo o una misión, basándose únicamente en señales aisladas que confirman sus miedos o deseos inconscientes? Entonces, ¿cómo no engañarse? Jung propuso 3 criterios simbólicos para identificar una sincronicidad auténtica. Coherencia simbólica. El símbolo tiene sentido profundo dentro de tu historia, no es genérico. Dirección ética. No justifica deseos egoístas. Te transforma para mejor. Verificación en el tiempo. Una verdadera señal no se apaga al día siguiente. Permanece resonando con frutos reales. En la tradición cristiana, San Ignacio de Loyola sugería algo parecido. Enseñaba que, si algo viene de Dios, resiste al tiempo, produce paz firme y no te aísla de la realidad. Si es solo entusiasmo, o si te aleja del amor, del cuidado y de la lucidez, probablemente no es Dios. Imagina, estás enojado con tu jefe. Pides una señal para saber si debes renunciar. Aparece un video en YouTube. Sigue tu verdad, déjalo todo. Parece respuesta divina. Pero al día siguiente, en silencio, algo dentro de ti susurra. Escucha con más calma. Y días después, una conversación sincera revela una posibilidad de reconciliación. El primer impulso era una proyección. El segundo quizá era discernimiento. Pregunta esencial: ¿qué estoy queriendo confirmar? ¿Y por qué? En el próximo capítulo saldremos de la teoría y entraremos en historias vivas. Conoceremos personas que encontraron señales profundas en el caos y cómo esos momentos cambiaron sus vidas. No siempre las señales llegan como milagros estruendosos. A veces susurran en medio de lo cotidiano, en un sueño, en una canción, en una mirada. Y cuando lo de dentro y lo de fuera se encuentran, algo cambia. Como si el velo de la realidad temblara por un breve instante. Veamos 3 historias reales, 3 momentos en que las coincidencias cobraron voz y dirección. 1. La reorientación en el caos. Enrique había perdido su empleo. Estaba desesperado, sin rumbo, cuestionándolo todo. Ese mismo día, 3 personas diferentes, sin saber lo ocurrido, le hablaron sobre enseñar. Un amigo comentó: «Siempre explicaste las cosas como nadie». Un video aleatorio en Instagram decía: «Enseñar es recordar quién eres». Y una señora, en la fila del mercado, se volvió y dijo: «Tienes aspecto de profesor». Nunca había considerado la idea, pero algo resonó allí. Sin entender exactamente por qué, decidió intentarlo. Hoy es mentor y dice que fue despedido para enseñar. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero cuando todo apunta en la misma dirección, ignorarlo sería el mayor riesgo. 2. El símbolo que cura. En la clínica, una paciente soñaba repetidamente con un puente roto. Cada semana, la misma pesadilla. Un día, después de la sesión, decide volver a casa por otro camino. Sin querer pasa por un puente antiguo, con un cartel de restauración, obra en curso, conexión en reconstrucción. Se detiene, llora. En la siguiente sesión dice: «Era eso, mi puente no estaba roto, estaba siendo restaurado». Esa semana, la pesadilla cesó. El inconsciente encontró una imagen simbólica externa para reflejar un movimiento interno, sin forzar, sin magia, con sentido. 3. La confirmación sagrada. En una comunidad cristiana, una mujer oraba desde hacía semanas por una decisión importante: adoptar o no a un niño. Pide claridad a Dios. En la misa de ese domingo, el Evangelio dice: «Quien recibe a un niño en mi nombre, a mí me recibe». Se emociona, pero aún duda. A la salida, un niño se le acerca, la mira a los ojos y dice: «Pareces mi mamá». Ella no resistió el llamado. Discernimiento, símbolo y emoción se alinearon.
No fue prisa ni milagro pirotécnico, fue respuesta con alma. Estas historias no son manuales, no siguen reglas rígidas, pero llevan una lección común. Cuando estamos atentos, la vida se organiza a nuestro alrededor como un poema, y cada verso resuena con algo que ya estaba siendo susurrado dentro de nosotros. Pero, ¿cómo prepararse para escuchar esos versos? ¿Cómo cultivar un corazón que reconoce y no solo espera? En el próximo capítulo, reflexionaremos sobre cómo afinar los oídos del alma para percibir sincronicidades con mayor lucidez. ¿Cómo afinar los oídos del alma? Reconocer una sincronicidad no se trata de descubrir señales, se trata de convertirse en alguien capaz de escuchar lo que siempre está susurrando. Aquí no se trata de desarrollar un método infalible para interpretar todo lo que ocurre. Si hacemos eso, corremos el riesgo de mecanizar el misterio, y lo que era espiritual se convierte en superstición. En la tradición mística, la sensibilidad a las señales es fruto del silencio interior, de la observación amorosa y del tiempo. Y Jung decía lo mismo con otras palabras. El símbolo se manifiesta cuando la conciencia está lista para recibirlo. Entonces, ¿cómo estar listo? Cultivar el silencio que escucha, no el silencio de la ausencia de ruido, sino aquel en el que la mente deja de gritar preguntas y empieza a esperar las respuestas. Es en el intervalo entre el control y la entrega que el símbolo emerge, y no llega gritando. Llega con la suavidad de una hoja que cae. Observarse a uno mismo como quien lee poesía. ¿Estás ansioso, necesitado, cansado? ¿Buscas señales para confirmar lo que ya quieres decidir? ¿O realmente te estás abriendo para escuchar lo que no esperabas? La mirada simbólica exige delicadeza con las emociones, pero también discernimiento para no proyectar deseos. Ejemplo cotidiano. Al terminar una relación, todo parece hablar de volver a empezar. ¿Pero será que es la vida hablándote? ¿O es tu herida buscando anestesia simbólica, testimoniar y no interpretar de inmediato? El símbolo tiene un tiempo propio. A veces solo lo entendemos años después. La práctica aquí es registrar, contemplar y esperar. Escribir en un cuaderno. No sacar conclusiones. Como un arqueólogo del alma, excava despacio y deja que la pieza revele lo que es en el momento adecuado. Como decía Juan de la Cruz, el alma que se apresura en entender pierde el misterio que la transforma. Jung llamaba a este estado actitud simbólica, una postura interna de reverencia ante lo inexplicable. No busca respuesta, busca escucha, no exige señales, reconoce cuando llegan. Y aquí está la verdadera práctica espiritual, convertirse en alguien que no necesita sincronicidades para creer, pero que las reconoce con gratitud cuando Dios habla a través de ellas. Pero hay riesgos incluso en este camino de belleza. En el próximo capítulo reflexionaremos sobre los límites entre fe, salud mental y humildad espiritual, para no confundir inspiración con ilusión. Existe un punto sutil en la jornada simbólica en que la luz comienza a cegar, y es precisamente ahí donde muchos se pierden. La sincronicidad, cuando se comprende mal, puede convertirse en un laberinto de confirmaciones, y cuanto más intentas ver, más parece que todo responde. Pero atención, no siempre es el mundo el que habla. A veces es nuestro ego gritando. Carl Jung llamaba a esto inflación psíquica, un estado en el que la persona se siente elegida, especial, como si cada coincidencia fuese un espejo que la glorifica. El contacto con los arquetipos puede inflar peligrosamente el ego con una sensación de grandeza, escribe. En el lenguaje de la psiquiatría, esto roza el fenómeno de la apofenia, ver sentido donde no lo hay. Pero en el lenguaje del alma, es cuando el símbolo se convierte en un atajo para el ego, y no en un llamado para el espíritu. Un ejemplo sutil. Estás en busca de una nueva dirección espiritual. De repente, ves el mismo número repetido en todas partes. Crees que es un llamado.
pero en la práctica terminas viviendo en torno a señales, sin tomar decisiones concretas, sin crecer en amor o madurez. Todo se vuelve código, nada se vuelve vida. En la tradición cristiana, este desvío también es conocido. San Juan de la Cruz decía que quien busca las señales antes de buscar el silencio, termina preso de las imágenes y no de la verdad. El alma se purifica cuando suelta el deseo de señales y se rinde al Dios que habita la oscuridad. El límite entre inspiración e ilusión. No es malo vivir coincidencias. El problema es cuando se convierten en muletas espirituales, cuando dejamos de orar para esperar señales, cuando dejamos de reflexionar para buscar confirmaciones. La frontera es tenue, y por eso 3 consejos antiguos siguen valiendo oro. Fe con los pies en la tierra. Si la señal te aísla, te llena de prisa o te aleja del amor. No vino de Dios, el tiempo como filtro. La verdad resiste al tiempo. La ilusión necesita ser decidida en el momento. Escucha compartida, dirección espiritual, terapia, amistad sincera. El alma necesita ser escuchada también fuera de sí misma, porque al final la verdadera señal no confirma al ego, revela la misión. Y la misión casi siempre es amar más, servir más, escuchar más. Pregunta simbólica para el corazón: ¿esta señal me libera o solo alimenta mi deseo de controlar lo invisible? Respira. Mira hacia atrás, mira hacia adentro. Ahora vamos a alinear todo esto, símbolo, tiempo y fruto, en la brújula final que te prometí al inicio del video. La brújula de 3 agujas, símbolo, fruto y tiempo. A lo largo de este video, caminamos entre lo invisible y lo concreto. Escuchamos historias, abrimos arquetipos, reflexionamos sobre fe, psicología, misticismo, delirio y discernimiento. Pero ahora, quizá te estés preguntando, ¿cómo saber si algo fue realmente una señal? No existe fórmula, pero sí existe una brújula interior, discreta, firme y precisa. 3 agujas, apuntando en la misma dirección. 1. El símbolo. Lo que ocurrió tenía un sentido simbólico profundo. Se conectaba con una emoción real, con un momento interno específico. No era solo un número aleatorio o una frase vaga, sino algo que alcanzó el corazón con precisión poética. Ejemplo, el escarabajo de Jung. No era cualquier insecto. Era el símbolo exacto que el alma de la paciente había soñado y que apareció en el momento justo. Sentido sin causa. Eco entre lo de dentro y lo de fuera. 2. El fruto. ¿La señal generó transformación? ¿Trajo paz firme, cambio de perspectiva, acción concreta? ¿O solo te excitó, te ilusionó o te bloqueó? Por sus frutos los conoceréis. Es el criterio espiritual más simple y el más olvidado. La verdad florece, la ilusión paraliza. 3. El tiempo. ¿El sentido resiste al tiempo o se desvaneció como humo? Las verdaderas sincronicidades no viven en el inmediatismo. Madura como el vino que necesita tiempo para convertirse en cura. Si puedes mirar hacia atrás meses, años, y aún así percibir que aquel acontecimiento cambió tu rumbo, tal vez eso no haya sido solo una coincidencia. La sincronicidad no es un código secreto del universo, no es una contraseña mágica del alma, es un lenguaje simbólico que toca el espíritu cuando está despierto. Nada es por casualidad, dicen, pero quizá la frase verdadera sea: nada es mudo. El mundo habla, y Dios a veces habla en silencio. Habla en un número, en un sueño, en una carta caída. Habla en un tiempo extraño que se vuelve eternidad por un segundo. Habla en ti. Ahora tienes tu brújula simbólica. 3 preguntas para llevar a la vida. ¿Esto tiene sentido? ¿Esto produce fruto? ¿Esto resiste al tiempo? Si la respuesta es sí, quizá, solo quizá, fue una respuesta. Si este video te tocó, compártelo con alguien que también esté buscando señales. Y deja aquí en los comentarios, ¿cuál fue la coincidencia más extraña o más hermosa que te ha ocurrido?
Y si quieres que profundicemos en este tema, comenta parte 2. Podemos hablar de I Ching, oración, sincronicidad colectiva o incluso sueños proféticos. Tú decides.